Otra vez. Esta sensación como si ya hubiera vivido esto 1000 veces, ¿pero por qué? Hola, amor. Te estaba esperando, como siempre, exactamente aquí. Señor Parker, le sugiero que permanezca exactamente donde está, por ahora. Estás corriendo, pero ¿a dónde, Peter? ¿Quién dijo que hay una salida de aquí? Despierta, Peter. Esto nunca fue real, y lo sabes. Hay un destino peor que la muerte. Es seguir viviendo, sin saber que ya has muerto. ¿Cuántas veces te has preguntado si todo lo que te rodea es real? Si las personas que amas, los lugares que frecuentas, incluso los momentos de alegría, son de hecho solo ecos de una vida que ya terminó? Esta es una duda que todos llevamos en algún rincón oscuro de nuestra mente. El miedo a quedar atrapados en una realidad que ya no nos pertenece. Un ciclo invisible, un purgatorio silencioso, donde el tiempo pasa, pero nada cambia realmente. Y eso es exactamente lo que podría estarle pasando a Peter Parker. Después de ese día, ese evento que todos creyeron fue solo otra batalla épica, una lucha como tantas otras, algo cambió. Sutil al principio, casi imperceptible. Pequeños detalles que la mayoría ignoraría, pero ahora, al mirar atrás, forman un rastro de pistas olvidadas. Personas que actúan como si estuvieran programadas para decir lo mismo. Lugares que deberían ser destruidos, pero que misteriosamente permanecen intactos. Y el propio Peter, cada vez más distante de quien una vez fue, como si estuviera vagando entre mundos. Pero antes de que piensen que esto es solo otra teoría de un fan, deténganse y piensen conmigo. ¿Y si la verdad fuera mucho más oscura? ¿Y si Peter Parker no estuviera luchando por salvar el mundo, sino intentando desesperadamente escapar de un limbo creado por su propia mente? Un lugar donde la culpa, la pérdida y el arrepentimiento han transformado en monstruos invisibles, manipulando cada detalle a su alrededor. A lo largo de este video, verás lo que muchos nunca supieron. Seguiremos las pistas ocultas, los fallos de la realidad, los diálogos que ahora cobran sentido, y las escenas que Marvel intentó mostrarte, pero que nunca quisiste creer. Al final, decidirás por ti mismo. ¿Peter Parker está vivo o estamos todos viendo la última ilusión de un hombre que ya no pertenece a este mundo? Prepárate, porque después de 1900, hoy nunca volverás a ver una película de Spider-Man. De la misma manera, antes de empezar, necesito hacerte una invitación especial. Si alguna vez has sentido que hay algo detrás de las historias que todos conocen, si alguna vez has tenido esa extraña sensación de que hay detalles ocultos, capas más profundas, y que detrás de cada escena hay una verdad oscura que pocos tienen el coraje de enfrentar, entonces, este video es para ti. Aquí, no solo observamos, investigamos, cuestionamos y vemos lo que nadie más ve. A lo largo de esta oscura historia de Spider-Man, notarás conexiones que antes pasaban desapercibidas. Sentirás esa tensión de descubrir lo que siempre estuvo entre líneas. Y, lo más importante, serás parte de una comunidad que no acepta versiones superficiales de la verdad. Así que, si también formas parte de este grupo que busca respuestas más allá de lo obvio, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque de ahora en adelante, cada video te llevará aún más profundo a las historias que Marvel nunca tuvo el coraje de contar. La historia que estás a punto de escuchar no es una simple teoría de fans, ni una de esas versiones alternativas creadas para el entretenimiento en los cómics. Es una narrativa que toca la esencia de lo que significa ser Spider-Man. Una trama que profundiza en el miedo más primario de cualquier ser humano, el miedo a no saber que ya no está. Imagina un mundo donde Peter Parker sigue luchando contra villanos, salvando gente y protegiendo Nueva York. Todo parece normal, los mismos callejones oscuros, los mismos gritos de socorro, las mismas batallas de siempre. Pero, ¿y si cada una de estas escenas fuera solo una ilusión, un teatro
una repetición sin fin, creada por fuerzas que ni siquiera él comprende. En esta oscura línea temporal, Peter camina entre los vivos, pero ya no les pertenece. Sus redes tocan el viento, sus gritos de advertencia resuenan en el vacío, y sus luchas no dejan cicatrices ni en sus enemigos, ni en él. Un ciclo, una prisión invisible, donde el tiempo no avanza y el dolor nunca desaparece del todo. En este episodio, viajaremos a este limbo multiversal, una brecha entre dimensiones, donde los recuerdos, la realidad y la conciencia se entrelazan como hilos sueltos de una red desgarrada. Descubrirás cómo empezó todo, las primeras señales de que algo andaba terriblemente mal, y el momento en que Peter, sin saberlo, cruzó la línea que separa el mundo de los vivos, del olvido eterno. Pero primero, una cosa es segura: al final de este video, nunca volverás a ver a Spider-Man con los mismos ojos. Y si crees haber visto todas sus versiones oscuras, prepárate, porque lo que viene a continuación revolucionará todo lo que crees sobre el verdadero destino de Peter Parker. Pero, ¿y si te dijera que al ver cada escena, al recordar las historias clásicas de Spider-Man, hay una verdad oculta que siempre ha estado ahí, oculta en las sombras de cada guión? Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de revelarte podría cambiar todo lo que crees saber sobre el destino de Peter Parker. Todo empezó una noche como cualquier otra. Una de esas noches típicas en las que Peter Parker se ponía la máscara, lanzaba sus telarañas por los edificios de Nueva York y salía a patrullar. Pero esa noche, algo en el aire parecía diferente. Las luces de la ciudad eran más tenues, el viento era más fuerte y el silencio casi ensordecedor. Peter no podía explicarlo, pero su instinto arácnido gritaba, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Morlun, uno de los enemigos más implacables que Spider-Man ha enfrentado, un depredador, un cazador de tótems, que parecía tener un apetito insaciable por la energía vital de Peter. El choque entre ambos fue brutal. Cada golpe intercambiado parecía cargar con el peso de años de odio y persecución. Peter luchó con todas sus fuerzas, usando cada recurso, cada fibra de su fuerza, como si supiera, en el fondo, que esta podría ser su última batalla. Los puñetazos de Morlun eran devastadores. Cada impacto lanzaba a Peter contra paredes, coches, farolas. La sangre corría, su respiración se entrecortaba, pero aún así no se detenía. Por mucho que su cuerpo pidiera descanso, su espíritu se negaba a rendirse, porque eso era lo que Peter siempre hacía: luchar hasta el último segundo, hasta la última gota de fuerza, hasta la última esperanza. En un momento de desesperación, Peter logró atrapar a Morlun con una red reforzada, lanzándolos a ambos desde una altura letal. El impacto contra el suelo fue tan violento que un silencio absoluto se apoderó de la calle. Por unos segundos, todo se detuvo. Ni un sonido, ni un movimiento. Solo el cuerpo de Peter, inmóvil, tendido en el asfalto, con los ojos abiertos, contemplando el cielo nocturno, como si contemplara por última vez las estrellas que tantas veces había visto durante sus patrullas. Esta sería la escena final, el momento en que cualquiera, viéndolo desde fuera, diría con certeza: Peter Parker murió. Pero para él no fue así, porque para Peter lo que vino después fue simplemente un despertar, sin entender cómo. Abrió los ojos, se puso de pie, y todo parecía igual: las calles, las luces, los sonidos de la ciudad, todo estaba allí. Nueva York, viva, palpitante, como siempre. Los cortes y moretones en su cuerpo desaparecieron como por arte de magia. El dolor se había ido, el miedo se había ido. Era como si nada de eso hubiera sucedido. Peter respiró hondo, lanzó sus telarañas hacia lo alto y continuó como siempre, balanceándose entre los edificios como si la noche anterior hubiera sido solo otra pesadilla. Pero lo que aún no sabía es que esto era solo el primer paso hacia una nueva pesadilla, mucho más oscura y mucho más profunda. Y es precisamente ahora
en este preciso instante, que las primeras señales de que algo terrible estaba sucediendo comenzarían a surgir lentamente, como susurros de un mundo que ya no lo reconocía. Pero, ¿y si esa noche no hubiera terminado realmente? ¿Y si todo lo que Peter ha vivido desde entonces es solo una ilusión creada para mantenerlo atrapado, mientras la realidad se derrumba afuera? Quédense conmigo, porque lo que viene a continuación les mostrará las primeras señales de que, tal vez, Spider-Man nunca despertó del todo de esa caída. Al principio, todo parecía normal para Peter Parker. Las calles de Nueva York seguían con sus callejones oscuros, el lejano sonido de las sirenas, el olor a asfalto mojado tras la lluvia. Hizo lo de siempre: patrullar, enfrentarse a criminales, salvar vidas, y regresó a casa con la sensación de haber cumplido su deber. Pero, poco a poco, los pequeños detalles empezaron a inquietarlo. La gente a su alrededor parecía distinta, distante, como si evitaran mirarlo directamente. Cuando Peter intentaba saludar a alguien, sus gestos eran ignorados, como si fuera invisible. Incluso los vecinos, que ya se habían quejado del ruido en su apartamento, actuaban como si no estuviera allí. Una extraña sensación de aislamiento empezó a crecer, y con ella, una inquietud que Peter no podía explicar. El primer gran susto llegó frente al espejo. Una mañana, mientras se lavaba la cara, notó que su propio reflejo tardaba un segundo más en imitarlo. Un simple detalle, pero suficiente para acelerarle el corazón. Peter intentó convencerse de que era solo cansancio, pero algo en su interior le decía lo contrario. Las peleas también empezaron a parecer ensayadas. Los villanos aparecían en los mismos lugares, con los mismos diálogos, los mismos desenlaces, como si estuvieran atrapados en un guión repetitivo, un ciclo sin fin, y las noches de sueño se convirtieron en un tormento, pesadillas constantes, visiones de caídas, de asfixia, e incluso la tía May llorando frente a una lápida con su nombre. En busca de respuestas, Peter fue a las oficinas del Daily Bugle, pero al llegar, ¡qué sorpresa! El edificio estaba vacío. Escritorios, sillas, computadoras, todo en su lugar, pero ni un alma. Y entonces, al mirar por la ventana, se dio cuenta. El cielo, las nubes, estaban exactamente igual que el día anterior. El instinto arácnido gritó. Algo en la realidad estaba roto, y lo peor apenas comenzaba. Pero, ¿y si te dijera que cada detalle extraño, cada mirada vacía, cada conversación repetida, no es una coincidencia? ¿Y si, de hecho, todo lo que rodea a Peter forma parte de una trampa mucho mayor? Quédate conmigo, porque lo que sigue te mostrará que, cuando la realidad misma empieza a fallar, la verdadera lucha no siempre es contra un villano. A veces, es contra tu propia cordura. Las preguntas comenzaron a acumularse en la mente de Peter como una red interminable. Cada hilo era una duda, un miedo, un recuerdo distorsionado. No tenía sentido. ¿Cómo podía estar allí, caminando por las calles, enfrentándose a los mismos villanos, viviendo los mismos días, mientras todo a su alrededor parecía fuera de lugar? Fue entonces que una teoría aterradora comenzó a tomar forma en su cabeza. ¿Y si él ya no estuviera vivo? La idea parecía absurda, incluso para él, pero cuanto más intentaba encontrarle lógica, más agujeros se abrían en la realidad. No era solo la falta de gente en los lugares adecuados, ni los reflejos erróneos, era la ausencia de olor, la falta de viento, y esa sensación constante de que el tiempo se detenía, como si el mundo a su alrededor fuera solo una proyección, una obra mal ensayada, esperando a que se creyera el guión. Mientras se balanceaba por las calles con sus telarañas, Peter intentó encontrar un patrón. Recordó la red de la vida, aquellas historias que Madame Web le había contado sobre cómo cada araña estaba conectada a un ciclo mayor, una especie de red espiritual que conectaba a los tótems araña de todos los universos. Pero, si eso fuera cierto,
¿Y si se hubiera caído de esa red, atrapado entre los hilos, incapaz de avanzar hacia su próximo destino? Otra teoría, aún más siniestra, lo atormentaba. ¿Y si estuviera atrapado en un limbo multiversal? Un espacio entre dimensiones, una grieta en el tejido de la realidad, donde las conciencias vagan, sin cuerpo, sin propósito, sin salida. Un lugar donde los recuerdos, las emociones e incluso el tiempo se repiten en bucles infinitos hasta que la mente simplemente colapsa. Lo más inquietante era pensar que quizás todo esto era una creación de la propia red para impedirle aceptar el fin. Un mecanismo de defensa para mantener la mente de un héroe activa, incluso después de la muerte, como un último y desesperado esfuerzo para que nunca descubriera la verdad. Y cuanto más pensaba Peter en ello, más claros se volvían los detalles. Las batallas que nunca avanzaban, los diálogos que se repetían, las calles que siempre terminaban en las mismas intersecciones, como si Nueva York se hubiera reducido a un pequeño decorado de teatro, con falsos telones de fondo y actores invisibles. Pero, si esa fuera su realidad ahora, ¿cuál sería la salida? ¿Habría alguna salida? Antes de encontrar respuestas, Peter empezó a percibir pequeños susurros, sonidos que parecían provenir de otras capas de la realidad, voces lejanas, como si alguien, en algún lugar, intentara contactarlo. Y lo que aún no sabía es que esos susurros estaban a punto de revelar secretos que lo conectaban directamente con historias mucho más antiguas, mucho más oscuras, ocultas en las páginas olvidadas de cómics que pocos fans realmente conocen. Mientras intentaba reconstruir esa pesadilla interminable, destellos de antiguas batallas comenzaron a invadir la mente de Peter. Recuerdos de momentos que habían marcado su trayectoria, pero que ahora parecían tener un significado completamente diferente. Recordó un arco específico, uno que siempre lo había atormentado, el otro. En esa historia, él también enfrentó la muerte, también estuvo al borde del fin y solo regresó, porque la red de la vida lo permitió. Pero esta vez, no hubo renacimiento, no hubo transformación, solo un ciclo sin salida. Las conexiones se volvieron cada vez más aterradoras. Pensó en la red de la vida, el papel de los tótems araña y cómo, durante el Spider-Verse, había versiones de él dispersas en incontables realidades. Y si, en algún rincón olvidado de este multiverso, existiera un vacío, una zona muerta entre mundos, y fuera precisamente allí donde él estuviera atrapado ahora. Peter recordó las historias que Madame Web le había contado, cómo había nudos sueltos en la red, ecos de arañas que, por alguna razón, nunca encontraron su destino final, héroes que murieron, pero cuya conciencia se negó a aceptar el fin. Quedarse allí, vagando, era como ser un error en el código de un programa, un fallo técnico que el destino aún no había corregido. Pero lo más inquietante era cómo ciertos detalles de su vida cotidiana reflejaban esto. Los colores de Nueva York eran más apagados, los sonidos parecían distantes, las voces de la gente, cuando existían, sonaban como viejas grabaciones, como si alguien hubiera reproducido recuerdos mal editados. Empezó a darse cuenta de que incluso su sentido arácnido era diferente. Ese sexto sentido, esa sensación de peligro inminente, parecía activarse por razones que desconocía. Lugares vacíos, pasillos silenciosos, entornos donde, en teoría, no había ninguna amenaza, pero que le ponían los pelos de punta, como si lo estuviera observando algo invisible. La conexión con el arco, "Ya no estoy muerto", también le vino a la mente. Ese momento en que viejos amigos y enemigos resurgieron como marionetas, controladas por fuerzas desconocidas. ¿Y si, esta vez, era él, la marioneta? Atrapado en una red de falsos recuerdos, obligado a revivir una vida que ya había terminado. Peter intentó encontrar respuestas, pero cada teoría que surgía solo traía más preguntas.
Todo apuntaba a una oscura verdad. Él estaba fuera del ciclo natural, fuera de la vida, pero también fuera de la muerte. Y mientras estos pensamientos lo consumían, una nueva comprensión comenzó a crecer, como un grito ahogado, proveniente de lo más profundo de él. Quizás la realidad en la que creía vivir nunca había existido realmente, y esa sería la revelación más dolorosa que estaba a punto de suceder. Fue durante una patrulla nocturna, mientras cruzaba las calles de Manhattan, que Peter notó el detalle que lo cambiaría todo. Se detuvo en lo alto de un rascacielos, observando el horizonte, cuando notó que las mismas nubes que había visto días atrás seguían allí, con la misma forma, en el mismo lugar, inmóviles, como una pintura mal terminada. El viento soplaba, pero los árboles no se movían, las hojas permanecían estáticas, como si el tiempo se hubiera congelado. Peter bajó a toda prisa, corrió por las calles, buscando alguna señal de normalidad. Intentó hablar con desconocidos, pero nadie le respondió. Pasó junto a niños jugando, que repetían los mismos movimientos, como muñecos programados. Un hombre dejó caer una bolsa, exactamente en el mismo instante. Cada vez que Peter pasaba por esa cuadra, era un bucle, un guión, una secuencia de eventos que se repetía día tras día. Desesperado, subió a lo alto de la Torre de los Vengadores. Quería encontrar a Tony, a Steve, a quien fuera, pero al llegar, encontró un edificio vacío, las habitaciones abandonadas, las pantallas, todas mostrando la misma imagen estática, un fondo negro con una sola frase escrita en rojo, parpadeando, como si fuera un error del sistema. Reinicio en progreso. A Peter le empezó a dar vueltas la cabeza. Cayó de rodillas, con la cabeza entre las manos, sintiendo que su mente iba a estallar. Los recuerdos empezaron a difuminarse. Rostros, fechas, lugares, todo se confundía. Y entonces, la más cruel revelación lo golpeó, como un puñetazo directo al pecho. Nada de eso era real. Las peleas, las conversaciones, la gente, los sonidos de la ciudad, todo era un ciclo de ecos, recreado, diseñado, para mantenerlo allí, distraído, lejos de la verdad. Estaba atrapado en una prisión de recuerdos, reviviendo los mismos días, las mismas emociones, como un fantasma, condenado a vagar por una Nueva York que solo existía en su mente. Peter intentó gritar, pero no le salió la voz. Intentó correr, pero cada calle lo llevaba al mismo punto. El tiempo ya no tenía sentido. El espacio ya no obedecía a la lógica. Y, por primera vez, sintió un miedo que nunca antes había sentido. El miedo de haberse convertido en un error dentro de la propia realidad. Y a medida que su desesperación crecía, una nueva sensación lo invadió. Algo que nunca había sentido con tanta intensidad, una presencia observándolo todo el tiempo, como si alguien o algo manipulara cada segundo, cada recuerdo, cada paso que daba. Pero, ¿qué o quién estaba detrás de esta prisión de ecos? Y, más importante aún, ¿había en el mundo real alguien que aún llorara por él? Mientras Peter se perdía en su prisión de falsos recuerdos, al otro lado, en el mundo real, el tiempo transcurría dolorosamente. La ciudad, que siempre había sido escenario de sus batallas, ahora parecía más tranquila. Los titulares de los periódicos dejaron de traer noticias de sus victorias. El Daily Bugle, que tantas veces lo había criticado, publicó una solitaria portada, con un titular simple, pero devastador. Adiós, Spider-Man. Mary Jane, sentada en el borde de la cama, sostenía una vieja fotografía entre los dedos. En ella, Peter sonreía con esa mirada tímida que también conocía. Las lágrimas corrían silenciosamente, mojando el papel ya amarillento. En la mesita de noche, una nota que releía cada noche como un mantra, como una última conexión con él. Volveré pronto, lo prometo. La tía May, con pasos lentos, visitaba el cementerio cada semana. Traía flores frescas,
recogía las hojas caídas y se quedaba allí, mirando la lápida, como si esperara, de alguna manera, una respuesta. Cada visita era una mezcla de esperanza y resignación, como si, en el fondo, aún sintiera que este no era realmente el final. Miles Morales, el nuevo protector de Nueva York, llevaba un peso invisible sobre sus hombros. En cada patrulla, en cada salto entre edificios, oía el eco de la voz de Peter en su mente, como un consejo que nunca se dijo, pero que imaginaba que escucharía. Nunca lo dudes, Miles, nunca te rindas. Los Vengadores, cada uno a su manera, intentaron lidiar con la pérdida. Tony Stark, siempre irónico, ahora evitaba hablar del tema. Steve Rogers dejó un escudo con el símbolo de la araña dibujado en él en lo alto de la torre. Era su forma de honrar al amigo que, más de una vez, salvó a todos, incluso pagando el precio más alto. Pero había un detalle que nadie conocía, un detalle sutil, casi imperceptible, pero que empezaba a inquietar a los más sensibles. Algunas noches, en momentos de profundo silencio, MJ juraba haber oído un suave susurro que la llamaba, un sonido lejano que venía de la nada, pero cargado de una voz que ella conocía mejor que nadie. Una mañana, mientras regaba las flores, la tía May sintió que alguien la observaba. Se giró rápidamente, pero no había nadie, solo el viento y la soledad. Y Miles, en una patrulla nocturna, se detuvo de repente en lo alto de un edificio. Por un instante, tuvo la clara sensación de ver una silueta balanceándose entre los edificios a lo lejos. Pero al parpadear, la figura desapareció. Nadie podía explicarlo. Pero la verdad es que mientras el mundo lloraba por Peter Parker, su esencia, su presencia, aún resonaba entre realidades, y ese eco estaba a punto de hacerse aún más fuerte. Ante todo lo que sucedía, una pregunta resonaba con fuerza en la mente de Peter. ¿Existe alguna salida? Atrapado entre falsos recuerdos, luchando contra enemigos inexistentes, sintiendo un vacío que se agrandaba cada día, empezó a buscar señales, huecos, cualquier anomalía que pudiera ser una vía de escape. Fue entonces que, en medio de una noche más tranquila de lo habitual, Peter oyó un susurro diferente. No era una repetición, no formaba parte del bucle, no era otro eco programado por la prisión donde se encontraba. Era algo real, una voz femenina, suave, pero firme, que lo llamaba Peter, acorde. Su corazón se aceleró. Por un breve instante, el paisaje a su alrededor se estremeció. Las luces de la ciudad parpadearon. Los edificios se distorsionaron, como si la realidad estuviera a punto de derrumbarse. Por un segundo, vio, como un destello, la imagen de Madame Web, con los ojos cubiertos, extendiendo la mano, intentando alcanzarlo desde algún lugar más allá de la pesadilla. ¿Y si esa fuera la clave? Si la red de la vida estuviera enviando señales. Quizás lo que Peter necesitaba hacer no era seguir luchando contra los villanos de ese mundo artificial, sino enfrentarse a la realidad misma, romper el ciclo, forzar un avance. Empezó a poner a prueba los límites de su entorno. Intentó traspasar los límites de la ciudad, pero cada calle lo devolvía al mismo punto. Intentó escalar, volar, pero el cielo siempre lo detenía. Todo conspiraba para mantenerlo atrapado, como si alguien o algo necesitara que permaneciera en ese estado de confusión, sumisión, sin saber que ya se había ido. Pero, ¿y si hubiera una falla? ¿Un punto débil en la programación de este mundo? Algo que solo un Spider-Man, con la terquedad y la resiliencia de Peter Parker, pudiera descubrir. Y ahora, la pregunta que queda, y que quiero que respondáis en los comentarios: ¿crees que Peter aún puede escapar? ¿O crees que su destino ya está sellado, para siempre, como un espíritu perdido, entre mundos? En el próximo episodio, exploraremos las teorías más oscuras sobre lo que podría suceder cuando un hombre araña intenta romper las reglas de la propia red de la vida. Peter permaneció inmóvil,
de pie en la azotea de un edificio que tantas veces había sido su punto de reflexión en noches solitarias. Su mirada se perdió en el horizonte, donde las nubes seguían congeladas, exactamente con la misma forma, en el mismo lugar, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Ningún sonido, ningún viento, ninguna vida alrededor. Era como si Nueva York, la ciudad que conocía tan bien, se hubiera reducido a un escenario vacío, una proyección, una prisión sin salida. Cerró los ojos, un momento, intentando extraer algún recuerdo real de su memoria, algo que lo conectara con el mundo real, pero solo podía pensar en destellos confusos, rostros confusos, frases incompletas y un dolor sofocante en el pecho, como si poco a poco todos lo estuvieran olvidando. Con un profundo suspiro, Peter susurró para sí mismo, casi como un último intento de convencerse de que esto era solo una pesadilla. Yo todavía estoy vivo, pero en ese momento ni siquiera él estaba seguro de la respuesta. Y es precisamente aquí, en este punto de quiebre, que nuestra historia de hoy termina. Por ahora. Ahora, depende de ti ayudarme a continuar esta investigación. Quiero saber, ¿crees que Peter aún puede escapar de esta prisión entre mundos? ¿Quién, en tu opinión, está detrás de esta realidad distorsionada? Deja tu teoría en los comentarios, porque en el próximo episodio profundizaremos aún más en las capas oscuras de la red de la vida. Y si aún no te has suscrito al canal, esta es tu oportunidad. Suscríbete ahora, porque aquí nos adentramos en los límites de la realidad, explorando cada misterio, cada teoría prohibida y cada oscura verdad que Marvel nunca se atrevió a revelar. Toca la campana, porque la próxima revelación podría cambiar todo lo que crees sobre el destino de Spider-Man.